Gracias, mi amor, tú nos dices. Gracias. ¿Cuento hasta 10? ¿Todo bien, mi amor? Ok, tú nos avisas.
inicias, Memo? ¿Nos lleva mejor? Sí, mejor. ¿Sí? Ok. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Alexandra Zelaya y a nombre del Goethe-Institut quisiera darles la bienvenida a esta edición de Theaterbet, que se realiza como una colaboración entre la Coordinación Nacional de Teatro de Lima, Cátedra Bergman, el Foro Cultural Austria en México, la Embajada Suiza y el Goethe-Institut. A través de Theaterbet, desde ya hace unos años, se busca dar a conocer la dramaturgia de habla alemana contemporánea en México y también algunos de sus autores, autoras más destacadas. En esta edición, que es la primera donde se combinan actividades en línea y también presenciales, contamos con la participación de Rebecca Kricheldorf y Christo Schargor, ambos de Alemania, Gerhild Steinbuch de Austria y Katja Brunner de Suiza. Nos emociona mucho dar inicio a este ciclo de Theaterbet el día de hoy, junto a todos ustedes en esta mesa redonda. Y por supuesto, los invitamos a acompañarnos en el resto del ciclo. Más adelante se mostrarán los semimontajes de las obras de estos 4 autores a cargo de la dirección de directoras y directores de México. Los detalles sobre esto los iremos publicando en nuestras redes, así que estén atentos, los invitamos. Y bueno, con esto paso la palabra a Mariana Gándara, directora de Cátedra Bergman. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias por conectarse a esta mesa de discusión en donde en realidad creo que se cumple uno de los objetivos del Theaterbelt, que es que entren en contacto las prácticas teatrales de México con las del mundo de habla alemana. Me emociona muchísimo que sea con esto, con que empiece este festival, que sin duda siempre ha sido muy emocionante tenerlo en vivo y a todo color y tener estas charlas que ocurren en los lobbies de los teatros, pero también conforme hemos vivido esta pandemia, encontramos que hay cosas que estos otros formatos permiten y creo que la intimidad de estar desde nuestras casas de alguna manera también genera otras cercanías y nos recuerda que hay otras maneras de estar juntos y juntas. Cuando pensábamos en quién podía llevar la conversación que hoy tendremos, la verdad es que muy pronto llegamos a la conclusión de que Jimena M. Vázquez era la persona indicada. Jimena es dramaturga, nació en la Ciudad de México en 1991, estudió en la máxima casa de estudios, la UNAM, literatura dramática y teatro. Fue seleccionada en 3 ocasiones para el Festival de la Joven Dramaturgia de Querétaro. Formó parte de los cuentos antinavideños del Teatro La Capilla en 2015 y 2017. En 2019 se integró a la compañía Caracola Producciones para la creación de la obra No todas viven en Salem. También es autora de Piel de Mariposa, Hambre, Me sale bien estar triste, Now Playing, entre otras, que además de ser obras que han estado muy presentes en las carteleras mexicanas, son obras que también han estado presentes en estos meses de pandemia. Adaptó el cuento Un beso en la frente de Esther B. del Brío para la creación de la obra de teatro de mismo nombre, que está dirigida por Isabel Toledo. Y ella es creadora y única integrante de una cosa maravillosa que es la Academia de los Jimenitos Awards. Jimena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Cristo, Rebeca, Gergil, Katia, por compartir con nosotros algo de lo que es su mirada sobre el teatro en estos momentos tan extraños que parecen casi ficción. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Hola,
buenas tardes y buenas noches. Agarren el saludo que les corresponda a su uso horario. Pues estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí con ustedes para platicar un poco de la dramaturgia, la pandemia, de la vida. Y pues nada, para soltar el nervio voy a empezar con mi primera pregunta, que justamente lo primero que les quiero preguntar es ¿por qué imágenes y qué recuerdos han transitado las cabezas de sus comunidades? Quiero decir, de manera colectiva, ¿a dónde está yendo la imaginación de sus lugares en este momento y con esta pandemia? No sé quién quiere contestar. Ja, ich fange mal an. Also, Voy a empezar. Parece que la cercanía física es el tema más importante ahora, algo totalmente importante en el teatro como en la vida humana. Y hay una gran necesidad por esta cercanía física después de estos meses de aislamiento, es decir, el recuerdo antes de la época de corona tiene que ver con el tocar a otras personas, con el estar con otras personas, por ejemplo, la danza teatro o el teatro, el que se pueda hacer una fiesta en un colectivo con mucha gente, estar con la gente, ese es el recuerdo que más presente está de antes de la pandemia. Y también quisiera yo aquí añadir, quizá también la naturalidad que se tenía antes para poder juntarse, tanto en un contexto privado como también en una postura política, como persona que siempre fue natural y que ahora nos estamos dando cuenta que nos estamos olvidando o empezando a olvidar un poco lo que era esta reunión de cuerpos diferentes, de personas diferentes. El micro estaba apagado. Quisiera decir que a mí me pasa algo muy parecido, estar limitado a muy pocas personas con las que uno puede tener contacto. Eso no corresponde a mi naturaleza, a mi forma de ser. Yo siempre había tenido una forma de vida social diferente y ahora el solo poder encontrarse con ciertas personas es muy restrictivo, muy limitante. También este anhelo de volver a salir y estar con más gente, con mucha más gente, o ver a desconocidos, encontrarse con desconocidos en una fiesta. Recuerdo en tiempos pasados gloriosos casi, y me voy a alegrar mucho cuando esta pueda volver a ser posible, que nos podamos volver a reunir, porque es realmente muy restrictivo como es ahora. Estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero creo que además, para mí, lo que es muy relevante, cómo está surgiendo una nueva normalidad o como sea que se le quiera llamar. La gente en mi círculo, no en el más inmediato, sino un poquito más lejano, también ahí muchos sienten una especie de rabia y como hay también este acceso a estas teorías de la conspiración, ¿no? Donde en un principio yo pensé, eso está muy, muy lejos de mí, de nosotros, de mis conocidos,
o de mis amigos es algo muy, muy lejano, eso pasa en otro mundo y entre tanto, desgraciadamente, esto se ha acercado más, ya está sucediendo, como digo, en estos círculos lejanos y esto es ya una forma casi de polarización, lo arbitrario de las medidas o lo que se considera que es arbitrario. A mí eso me parece también muy opresivo, lo que en un principio era una gran solidaridad, como de pronto se está dividiendo otra vez en pequeñas parcelas de interés propio y como una gran inseguridad de cómo se están tratando de explicar tan sencillamente todo esto, algo que no es realmente sencillo, y cómo manejarlo y cómo manejar el lenguaje de la gente que cree que nos van a poner una inyección, no sé, cosas delirantes. ¿Cómo se maneja esta polarización? Sí, Cristian. Tengo otro pensamiento que es un poco una observación neurótica de mi parte. Estoy viendo películas o series y hay escenas donde la gente se toca y digo, no, no se pueden tocar. Y digo, ay, la serie tiene 3 o 10 años. Pero esta nueva realidad realmente se está metiendo tanto en las cabezas que ya nos mete un miedo tan profundo que ya incluso cuando vemos la cercanía en una pantalla nos asusta, aunque sea del arsenal de imágenes de hace 30 años. Es algo que está ya muy, muy metido en nuestras cabezas, el miedo a la cercanía. Sí, es cierto, pero por otro lado también me parece sorprendente qué tan rápido nos acostumbramos a esta situación como si fuera normal. Si yo me acuerdo cómo eran las cosas hace 2 meses, estas largas colas frente a las tiendas y donde todo el mundo tenía que ponerse la mascarilla para entrar, tapabocas y se sentía como apocalíptico. Y sin embargo, ahora se siente totalmente normal que todo el mundo traiga tapabocas, qué rápido nos acostumbramos, qué rápido el ser humano se puede adaptar a situaciones extremas. Bueno, quizá no sea tan extrema, pero sí es una situación muy rara que de pronto o de en pocos meses se ha convertido ya en algo normal. Sí, algo que llama mucho la atención es cómo de repente surgen figuras nuevas o situaciones que de otra manera jamás se hubieran configurado en nuestras vidas. Y eso me lleva a la pregunta. Yo hace unos días que estaba investigando cómo andaba Alemania en estos tiempos pandémicos, porque pues, cada región tiene su ritmo y cada quien anda en un punto diferente de este proceso. Descubrí una multa que me llamó mucho la atención, que es que como tienen un control de quién va a los restaurantes y quién puede estar contagiado, yo podría ir a un restaurante y si estoy en esa lista, dar un nombre falso y me podrían dar una multa de 50 euros por hacer eso. Entonces, esa multa me maravilló. Y dije, ahí puede, o sea, yo podría sacar una situación para una obra de teatro de esa multa que me llamó la atención. Y quería preguntarles si hay alguna de estas situaciones o estos personajes que de repente los mensajeros, ¿no? Son los protagonistas de una parte de la pandemia, no sé, algún personaje o situación que les haya llamado poderosamente la atención y que sientan que ahí hay una historia que pueden contar o que quieren agarrarlo para crear algo. Yo todavía no he llegado al punto de que quisiera transformar las cosas en una obra de teatro, pero personajes que me parecen que podrían ser protagonistas son, por ejemplo, los meseros en un restaurante. Y aquí 2 situaciones. Un amigo mío que trabaja como mesero en un restaurante y que me contó que la mesa fue reservada por fulanito de tal, por ejemplo, o por Luis Miguel, o por cualquier gente conocida, y pues por supuesto esa persona no apareció. Y
está agradecida de que la gente haya hablado para hacer reservaciones y agradece mucho que tenga un trabajo y por eso a veces tiene que estar al pendiente de que los datos sean correctos para que no les den esta multa de la que tú acabas de hablar. Pero por otro lado, es que por lo menos agradecen que la gente esté llamando y reservar, aunque sea con datos falsos. El otro caso es que una amiga de tiene 20 y pocos años, tenía una enfermedad previa y ella podría agravarse mucho, porque si se infecta de coronavirus por segunda vez, porque ya lo tuvo, se podría ir muy mal. Y la gente le dice, ¿por qué se pone la máscara? No es necesario, tú no eres vieja, no te va a pasar nada y nosotros no nos tienes que proteger. Y ella al contrario dice, me estoy protegiendo a mí porque no me quiero enfermar una segunda vez y no quiero morir. Entonces son situaciones en las que de pronto resultan extremas. Yo por el momento estoy muy contenta que puedo ir a ver montajes que surgieron antes de Corona, como una ventana en otro mundo. Una ventana, un mundo en el que la atención estaba puesta en otra cosa y eso lo disfruté mucho. Y ahora, en mi escritura dramática, quisiera todavía mantenerlo lejos, aunque poco a poco se va también filtrando, se va infiltrando, pero creo que este tema no sería mi favorito para escribir porque necesito también una época como para asimilar todo y poder transmitirlo por escrito o pasarlo a un texto escrito de teatro. A mí me pasa algo parecido. Algo en mí se rehúsa a hacer esta situación pandémica, convertirlo en un tema, porque se sufre tanto en esta situación. Todo el tiempo estamos oyendo noticias al respecto en el periódico, en la tele, es el tema dominante y claro, es importante porque a la gente le interesa, pero noto que no tengo ganas yo de tener una aproximación artística, aunque también va a depender mucho de cuánto tiempo se va a sostener esta situación, porque de alguna manera tendremos que tratarlo en algún punto, no podemos ignorarlo, pero todavía estoy en la fase como de negación del tema en la que no quiero entrarle de manera artística todavía, además. Creo que también me parece un poco difícil tematizar mi propia visión sobre el coronavirus, porque todavía estoy en una situación muy privilegiada. Y tengo la impresión de que lo que es interesante para mí, pero también lo que me deja sin habla, tiene que ver con otras cosas que conmigo. Las estructuras que quizás están agudizando o haciendo más estrictas, por ejemplo, la política que no incluye a toda la gente, las medidas que se están tomando o cómo se está manejando la crisis. Esto está agudizando también las situaciones, los problemas sociales que había desde antes. Y creo que más bien es el momento de escuchar y de poner atención y de no hacer juicios tan rápidos. Así es que yo creo que todavía no es tiempo de analizar lo que está pasando. Sí, algo que dicen que es muy cierto es la distancia, ¿no? Tener ese tiempo para reflexionar y para verlo ya como algo lejano, y en la distancia nos ayuda a ver los colores mucho mejor. Y pues eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, digo, ya que pueden ver nuestra vida no pandémica quizá con más distancia, ¿en qué momento de sus procesos creativos estaban? Y también, ¿qué cosas de lo que les interesaba se mantiene y hasta se refuerza con esta circunstancia extraordinaria que ocurrió? ¿Y cuáles de repente ya no tienen sentido?
Voy a contestar rápido y breve, rápido e indoloro. Estaba yo con el tema, en la fase de investigación sobre morir o más bien la extinción de la clase media europea, centroeuropea, o la diferenciación de esta clase media. Y creo que esta extinción de la clase media se está haciendo cada vez más rápida a partir de esta pandemia. También puedo contestar muy brevemente. Lo que había trabajado antes se está agudizando, digo yo, y en proyectos que tienen que ver con expertos y expertas, por ejemplo, con escenarios ciudadanos, personas con un background muy diferente. Y este trato de los unos con los otros está desapareciendo, este trato directo. Entonces el TS, que era mi tema, está desapareciendo y anhelo yo volver a tener este intercambio con las personas y volver a trabajar a partir de ahí. En mi caso, no se desplazó gran cosa. No tengo una sola cosa en la que trabaje, sino varias cosas a la vez, varios temas. Y una obra que estaba escribiendo, que es también un aspecto de la obra, es el peligro del nuevo populismo de derecha. Leí mucho al respecto y bueno, estoy leyendo más al respecto porque pues con la pandemia se desapareció toda la vida social, entonces he podido leer mucho más, me he vuelto mucho más doméstica y bueno, es un tema que mantiene su actualidad. En este tiempo tuve la sensación de que tenía que escribir muchísimo, pero sin embargo me volví mudo. No he escrito nada. Estoy haciendo mi tesis de doctorado y había pensado yo que iba a tener todo el tiempo del mundo para escribir y la verdad es que no hice nada, lo cual es una especie de placer culpable. ¿Y tú, Jimena? Yo creo que ya no me acuerdo en qué estaba. No, sí. Pues hubo justamente una obra que se me planteó empezando la pandemia y que tuve que escribir un poco a fuerza para una convocatoria durante la pandemia y pareciera complicado como adaptar ciertas medidas que mi cabeza aventuraba que podía tener ciertas restricciones el montaje y entonces como yo escribo libre y no le hago caso a las restricciones y también ese bloqueo de que la vida estaba toda rara. Entonces, no sé, creo que hice una pregunta que justamente me costaría más trabajo a mí contestar. Pero bueno, lo siguiente que les quiero preguntar es que me da mucha curiosidad saber cómo se vive escribir dramaturgia en alemán con toda la tradición de dramaturgia alemana que tienen detrás en el pasado. O sea, ¿cómo es eso? Yo creo que yo no puedo compararlo, naturalmente, pero por un lado, creo que también y por otro lado, creo que también es muy bueno que haya formas lingüísticas con las cuales puede uno relacionarse de una u otra forma por escrito. Hay una riqueza de historia y de formas que a mí me parece que eso es muy bueno.
esta impresionante tradición y diversidad también me parece intimidante y creo que hay que olvidarla, ignorarla un poco para no estar todo el tiempo pensando, uy, esto ya lo dijo alguien, este ya lo dijo esta otra, sino que hay que hacerse un poco libre, hay que liberarse un poco de eso y olvidarlo, y porque uno no puede hacer nada respecto a qué tradición nació, dentro de qué tradición nació. Entonces, creo que a mí yo he logrado bastante bien liberarme de esto, como dejarlo de lado para poder hacer mis propias cosas. Creo que yo nunca he pensado realmente al respecto, algo que sí me intimidó. George Tabori hace 20 años, cuando pensé al respecto, pensé, soy un hombre católico blanco del primer mundo que tengo que contar. Soy clase media, nadie cerca de mí murió en un campo de concentración, no me pasó nada malo. Y después de eso tuve un tiempo la sensación que puedo aportarle yo a esta comunidad de gente, a esta tradición. Afortunadamente esto pasó bastante pronto y después pude hacer mis propias cosas. Y cuando escribo algo y 3 días después y me gusta, me sigue gustando lo que escribí, eso me parece ya suficiente. Tengo la impresión de que hay una gran diversidad de formas y textos, y cuando quieres sacar algo de ahí para tus propios textos, en realidad ya no te sirven de nada porque fueron por personas de una cierta época en un cierto contexto. Y eso me parece que es muy liberador para la propia escritura, porque entonces ya no tienes la sensación de estar con una gran tradición, sino entre colegas. Ya no hay gran diferencia. Y me parece que eso puede ser como un equipo muy, muy bonito. Y ese pensamiento me ayuda a veces. A veces quizá puede ser también que no lea ciertos textos porque me intimiden, pero que me den miedo. ¿Cuáles son los textos que te darían miedo? Yo creo que los grandes textos clásicos, solo he rozado de paso. Todos los viejos señores como Goethe, Schiller, los leí en la escuela, claro, pero después ya no los volví a leer. Aunque me gusta también mucho, me interesa mucho más leer textos de colegas vivos porque están mucho más cercanos y porque el intercambio con ellos es posible porque están vivos. Y creo que también, no sé cómo les pasa a ustedes, pero para el oficio, digamos, para entender el oficio, la forma en que está hecho algo o cómo se hace algo, creo que esto es entre las y los contemporáneos. También se puede hacer mejor, aunque a veces leo 5 veces tus textos y tampoco entiendo cómo lo hicieron o qué connotaciones tienen para ciertas palabras o cierto tipo de humor. No sé. Finde ich ganz interessant zu sehen, Sí, me parece interesante ver que hay diferentes ciertos textos, digamos, partes de textos que efectivamente, que yo digo, bueno, a los 200 años a lo mejor me sigue pareciendo chistoso, pero también muchas cosas están ya muy anticuadas, porque toda la sociedad cambia tan rápidamente que incluso desde los años 80 hasta hoy ya estamos hablando de otra sociedad totalmente diferente. Entonces, sí me parece muy bueno, ¿no? Esos personajes que sí han desarrollado un lenguaje propio muy fuerte. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir hace mucho tiempo, ahí estaba Werner Schwab. Él se consideraba el dramaturgo más importante de todos los tiempos. Todos querían ser como él. A mí me impresionaba, pero al leerlo hoy, pues, tiene una cierta validez o vigencia, pero aún así, como también muchos se han desquitado tanto con él, siento que ha pasado un poquito como que ha pasado un poco su tiempo. También en lo que es la escritura contemporánea, ahí se quiere volver a negociar siempre la sociedad. Sí me parece aún así interesante de vez en cuando volver a leer textos más antiguos, eso sí.
Sí, Katia, tú acabas de mencionar a Kleist. Yo en Kleist sí lo veo de otra manera. O sea, sí tiene una sintax muy extraña, ¿no? Que la primera vez que la lees, o también los actores, la primera vez que la recitan, les causa mucho problema. Pero una vez que ya te la sabes, dices, ah, bueno, es interesante, ¿no? O sea, en medio de la frase como que se da la vuelta, se desvía y finalmente sí me acuerdo del final de Penthesilea, donde se dicen cuáles fueron sus emociones para que se mezclara el veneno y ella misma para matarse, pues a mí me salen las lágrimas, ¿no? Pero es un momento muy especial. Sí, y yo no decía que estuviera tan lejos de que yo no lo entienda, por eso no lo dije. Sin embargo, considero que, pues sí, como que alcanzo a percibir que no comparte. Que no comparte mi manera de sentir el lenguaje o el idioma. Sí sé a qué te refieres, pero bueno, como sea. Ok, ok, Pentesilea. Bueno, y pasando un poco a lo que sucede en estos tiempos, yo platiqué con alguien que está en Alemania trabajando y me contó que hay una nueva manera de, de organizar los equipos creativos para las obras de teatro que es exactamente igual a algo que está pasando aquí. Y es que han proliferado los equipos creativos conformados exclusivamente por mujeres o en su gran mayoría por mujeres. Y quería saber, sobre todo Rebeca, Gergil y Katia, probablemente, cómo se sienten con esto, si les ha tocado, si ha habido un cambio, si han descubierto cosas nuevas al tener estos equipos de mujeres y cómo viven esa parte. Bueno, no sé, equipo de mujeres, no sé a qué te refieres. O sea, si también las mujeres tienen más acceso a puestos más altos en el teatro, tal vez eso todavía no es un fenómeno bastante nuevo, todavía es cierto. Pero para empezar, yo no trabajo en equipo como tal, ¿no? Lo que yo hago es escribir yo sola mis piezas y luego se las paso a los ensambles. Con mucho gusto acudo a los ensayos y con los años sí he venido desarrollando buena relación laboral con diferentes personas y también buenas amistades, pero son tanto mujeres como hombres. Así que yo de mi parte no diría que haya pues realmente una gran diferencia de género, ¿no? O sea, siempre hay gente genial y gente tonta, ¿no? Es decir, gente con la que yo siento que no importa si se trate de dirección o de actuación, hay gente con las que siento ellos sí se acoplan, sí son para mí, para mis piezas y su imaginación ayuda y puede realmente hacer florecer lo mío o incluso añadirle a mi texto aspectos que yo no había visto, ¿no? Pero esa brecha, yo digo, o sea, la diferencia, lo que hace la diferencia no es el género, ¿no? Es otra cosa, ha de ser otro factor, tal vez otros intereses o pues también otra manera de hacer teatro. Pero de mi parte, yo no veo algo específicamente, bueno, que digamos que la feminidad ahí le otorgue otra calidad o una calidad. No, yo no puedo afirmar eso. Bueno, yo tampoco sé del todo si tú te refieres más bien a nivel estructural, es decir, bueno, lo que sí me llama la atención es que en realidad a mí me parece un poco chistoso que en la ciudad donde crecí, en Zurich, que haya eh, dos teatros nuevos que ahí se acaba de cambiar el elenco que
digo, la dirección, que antes la dirección la tenía hombres y ahora antes era un hombre y ahora son dos grupos de mujeres, son tres mujeres, lo cual a mí me parece como absurdo, ¿no? Y a la vez siento que ahí con eso como que van de la mano muchas esperanzas también difíciles de cumplir, ¿no? De parte de esos equipos, porque se supone que es una cierta manifestación de poder o que tal vez habrá ahora menos manifestación de gestos de poder, pero estructuralmente no ha habido muchos cambios, ¿no? O también está siempre la administración, ¿no? Contra la que hay que luchar para hacer un verdadero cambio. Pero sí, creo que algo sí está cambiando, está moviendo seguramente. Y aparte de eso, yo más bien siento, y me da mucho gusto también para mi futuro, siento que entre los autores o las autoras contemporáneos o contemporáneas hay como una nueva manera de colaborar, de hablar, de dialogar. No es que no es que ahora se consideren como enemigas o competidoras, ¿no? O sea, que más bien es algo como más solidario, más amistoso, y eso me da mucho gusto y también interés de todas las generaciones venideras de autoras, ¿no? Y me da mucho gusto también yo misma poder compartir y participar en eso, tal vez yo poder cambiar también algo en ese sentido. Ahí siento una cierta fuerza, tanto para mí como para los demás, y me parece fabuloso. Yo, de hecho, no puedo, ya no puedo añadir mucho a lo que acaba de decir Katia. Siento que por un lado se colabora más, como también lo acaba de decir Katia. No solamente son personas femeninas, ¿no? Son personas que ya entendieron que tienen que reflexionar más acerca de su propia posición, y entonces que hay como más cooperación, más solidaridad marca, ¿no? Que a algunas instituciones les gusta colgarse, ¿no? Decir, hay un colectivo, ¿no? O más mujeres. Y ahí, como bien lo dice Katia, siento que es como una superficie bonita, una fachada bonita, pero bueno, luego hay que trabajar con las estructuras existentes y solamente se puede fracasar, ¿no? Entonces, se puede también cambiar muy rápidamente. Hay como dos movimientos, pero yo también siento, igual que Katia, que es muy agradable que más o menos en nuestra generación y también en las autoras aún más jóvenes, siento que hay una mayor conciencia, ¿no? Sobre las demás y más interés de apoyarse mutuamente. Y eso también a mí me parece muy bonito. Sí, bueno, al escribir yo le hago igual que Rebeca, yo estoy solo, entonces ahí el género de todas maneras no es una categoría en la que yo piense. También soy director y desde que inició ese ciclo soy parte del equipo directivo del Teatro de Constanza. Karin Becker es y los también tengo otras colegas que son casi puras mujeres. Entonces de repente me siento solo como único hombre con 6 colegas femeninas. Eso así pasó, o sea, Cari no se lo propuso así. Ella lo justifica y dice, ni modo, hay muchas mujeres buenas, de casualidad yo tengo 6, ¿no? A veces en pláticas me doy cuenta de que de repente es una postura especial ser el único hombre. En algún momento hice una pieza con 4 hombres, una vez con 3 mujeres, pero sí, sin embargo, mediante los o las asistentes, siempre hay una mezcla, ¿no? Para mí es especial, me di cuenta, dije, bueno, así tal vez se sienta es cuando uno es la única mujer con 6 hombres, ¿no? Y que entonces hay pláticas en las que me doy cuenta de que no se refieren a mí, ¿no? Me siento más bien como espectador o como observador. Hay temas de las que no puedo ni opinar, pero bueno, tal vez en unos años puedo decir más sobre eso que ahora que apenas han pasado unas semanas o meses. Otro comentario, compartimos un JPEG de una revista de teatro. Ahí
fue el Teatro de Bonn, creo que fueron 8 o 10 producciones y todos los directores eran hombres. Entonces me fijé en los nombres y todos los autores, los dramaturgos eran hombres. Y ahora si me fijo en nuestro folleto del Teatro de Constanz, donde por lo menos un 50% de las directoras son mujeres y también en los textos hay autoras, entonces dije, ¿cómo? Eso es normal, está bien, ¿no? Pero luego cuando vi ese screenshot del Teatro de Bonn, dije, no, resulta que no es normal. A lo mejor estadísticamente sigue siendo algo especial. Es curioso esta diferencia que hablan entre el ritmo que lleva la institución, digamos, y los grupos creativos que se forman entre actrices, directoras, que llevan un ritmo distinto y que los lugares se van conquistando a diferente nivel. Creo que pasa exactamente igual aquí, que de repente sí tenemos espacios donde juntan creativas, mujeres, para crear una obra, pero la cabeza de la institución en cuestión sigue siendo un hombre. Entonces, me da cierta calma ver que en eso estamos hermanadas y como viviendo un proceso bastante similar. Y bueno, a ver a dónde nos lleva esto. Otra pregunta que les tengo, un poco más hacia lo cósmico tal vez, es con todo esto que nos ha pasado y cómo de repente ya no sabemos qué, y se vuelve muy literal, ¿no? ¿Qué va a ocurrir mañana? Y además ese mañana como que toma dimensiones más grandes cada vez, como que todo puede cambiar en una dimensión más enorme. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué es el futuro? Así. Rebeca. Una pregunta rápida. Dices, o sea, ¿es una pregunta utópica o realista? O sea, ¿qué estás preguntando qué nosotros creemos que será el futuro o qué debería de ser? ¿Cuál es la utopía? No creo que me gustan tus variantes de mi pregunta, pero creo que va más a cómo lo entiendes tú, qué sientes que es el futuro. Ohne irgendwelche Vermutungen anzustellen, würde ich sagen, die Zukunft. Bueno, yo diría que el futuro son tanto miedos como sueños. No existe un pasado, no existe un futuro, solamente existe la reflexión sobre el pasado y sobre el futuro y el presente. Bueno, creo que eso no es una respuesta, pero tal vez lo que más se asemeja a una respuesta sería decir que la propia posición siempre tiene un elemento temporal, lo cual es lo bonito también en el proceso de autor o del teatro. Y en esa situación eso creo que se ve mucho más claramente. Entonces hay esa limitación temporal de una posición que uno defiende está muy limitada temporalmente y creo que ahí hay una oportunidad, pero más no me puedo acercar a una verdadera respuesta. Rebeca y Katia, ¿hay algo que quieran? Me parece realmente una pregunta muy difícil porque más que lo piense, menos puedo decir, ¿no? Porque realmente, y más en esa situación actual, ¿no? En donde tan rápidamente todo está cambiando. Es decir, antes también todo estaba abierto, o sea, no se puede prever o planear el futuro, pero uno siempre tiene como la ilusión de poder pensar como ciertas etapas. Y ahora ni sé, la semana que viene podré ir a X lugar, ¿no?
pues aquí yo vivo en Berlín, en lo que llaman hotspot, ¿no? Y desde aquí no puedo ir a ciertas partes de Alemania, ¿no? Y entonces puede ser que dentro de una semana ya no pueda yo salir para nada. Es un ejemplo un poco muy sencillo, ¿no? Pero esta posibilidad de diseñar el futuro o imaginar qué se va a hacer en un futuro cercano está muy limitada. Entonces, realmente me cuesta mucho trabajo formular cualquier cosa. Uno está como más, tuvo que regresar más al ahora, ¿no? Lo cual a lo mejor no es malo porque en el fondo no existe el futuro como tal. Sí, y yo en realidad estoy feliz de que, bueno, lo primero es que existe la mejor excusa del mundo últimamente, ¿no? Y Y en segundo lugar, eso también nos libera de ciertas proyecciones. Y eso de alguna manera hoy, en un marco muy personal, me parece altamente liberador. Claro, sí, claro, sí. Claro, sí, solamente sí podemos dejar de lado un poco las preocupaciones económicas, ¿no? Eso sí no es nada bonito. Pero bueno, no siempre todo es color de rosa, no es necesario, tal vez. Mira, tu respuesta, Katia, me lleva un poco a una pregunta que tiene alguien de la transmisión, alguien que nos está viendo en YouTube. Laura Ramírez les manda una pregunta que dice, ¿se puede vivir de escribir para el teatro en Alemania? Y también pide que le recomienden dramaturgia alemana contemporánea. Sí y no. Sí se puede vivir de ello, pero creo que aparte de Lutz Hübner no hay nadie que solamente escriba obras de teatro, ¿no? Muchos también hacen otras cosas, son a la vez directores o dramaturgistas o dramaturgos o escriben también obras de prosa. Entonces, si solamente es mantenerse económicamente, creo que eso es solamente un trabajo de tiempo parcial. Pero claro, si uno consigue escribir un super hit, entonces ya se va a presentar en 30, 40, 50 teatros. Es una excepción. Pero, perdón, hay muchas instituciones que dan becas y si uno al cabo de unos años tiene buenos contactos, entonces sí se puede, uno se puede defender bastante bien con becas, tal vez uno que otro premio que uno se gane o el hecho de que en algún momento sí se represente una obra de uno, sí se puede vivir bastante bien de eso. Yo no soy Lutz Hübner y mis piezas tampoco se presentan tanto. Sin embargo, en realidad sí puedo vivir de ello porque escribo bastante y además pago muy poco alquiler y tampoco me hace falta tanto para vivir. Entonces uno se puede acomodar, ¿no? Se puede organizar. Claro, es tal vez un poco lujoso porque luego también yo escribo por encomienda y tengo una editorial que también me negocia bien y me pagan bastante bien mis partes, pero depende obviamente de la vida que quieras llevar, ¿no? Entonces, yo no digo que no pueda llevar una vida burguesa, pero bueno, hay cosas que no me puedo pagar, pero no pasa nada, no me hacen falta. Es decir, es algo que es un proceso, no es tan fácil mantenerlo durante muchos años, pero sí, en el fondo, creo que sí, cuando empecé a escribir, la situación para las principiantes era muy difícil, ¿no? O sea, apenas estaba empezando lo de los programas de fomento, los premios, las becas, y ahora en Alemania estamos ya bastante bien en ese sentido. Pero sí, digo, sí se puede bajo ciertas circunstancias.
Sí, en mi caso es parecido. Yo también estoy dando clases, pero también antes podía vivir solamente de mi trabajo de escritora. Hago muchas cosas, también teatro musical, proyectos por encomienda. Esa cuestión, si se puede vivir de ello, es una cosa, y lo otro es si el trabajo está bien pagado, ¿no? Si le pagan a uno lo que le tienen que pagar. Creo que son dos cosas diferentes. Y para recomendar, colegas, les recomiendo a 3 austríacas de nuestra generación: Miroslava Svolikova, Natascha Gangl y Thomas Köck, solamente para mencionar 3 nombres. Sí, yo también digo Thomas Köck, sí, también yo lo recomendaré. Felicia Zeller, tal vez, y Sibylle Berg. Son mis recomendaciones. Muy bien. Hay otra pregunta, creo que ya quedó la pregunta pasada respondida. Y esta es de Cristian, que pregunta qué autoras y autores latinoamericanos conocen. Pide en especial contemporáneos, pero ¿quién llega allá a sus oídos? Bueno, yo más bien invertiré la pregunta si tú nos puedes recomendar a alguien. Ja, bitte. Sí, por favor. No hay nadie que sea popular de los latinoamericanos por allá. Qué fuerte. Bueno, lo último que leí fue Cabrera Infante, Tres tristes tigres. Eso fue lo último que leí. El resto no, no recuerdo. Cambiemos esa pregunta. ¿Cuál fue la última obra latinoamericana a la que tuvieron acceso? Mira, está chistoso. Pues no sé, yo creo que les haremos una lista después. Yo no me voy a meter en eso porque qué tal que se me olvida un nombre, ¿no? Entonces luego les mando ahí alguna listita. La cosa también es la traducción, ¿no? Ese es un problema. Digo, aquí el Instituto Goethe hace todo esa labor titánica de traernos al español las obras de ustedes, pero quizás es algo que no hay un igual para las obras en español en Alemania o en los países de donde son ustedes. Entonces, pues creo que ahí, Cristian, hiciste un gran descubrimiento. Saludos ahí hasta tu casa donde nos estás viendo. Hay otra pregunta aquí de Mariana. Es un poco lo mismo. Los dos tienen la misma pregunta, que si hay autores de latitudes latinoamericanas que hayan marcado su escritura. No sé si hay alguna respuesta ahí diferente por la formulación de esa pregunta. Bueno, hay un texto que seguramente todos conocen, pero realmente es 100 años de soledad, ¿no? De García Márquez. Es un texto inevitable que en mi caso apenas hace 5 o 10 años que lo leí, y realmente es algo que yo veo como el último texto que realmente me impresionó, me impresionó muchísimo. A los 20 uno está más fácilmente impresionable, pero yo apenas lo leí a finales de mis 30 y me pareció increíble. Sabré en unos 20 años si me ha marcado, ¿no? Pero este valor de dar esta descripción de la familia, que a lo mejor tiene algo que ver para mí con Thomas Mann y los Buddenbrook, para mí fue algo impresionante que me dejó sin palabras. Ahora sí no se me ocurre ninguna novela, ninguna obra, pero una super película que vi, una película argentina que creo que se llama
La Flor, algo así, de 16 horas, y es un homenaje muy cariñoso, muy bonito al cine. No me acuerdo del director, pero hubo como 3 actrices en diferentes papeles y en diferentes géneros, y eso también me parece impresionante. O sea, fue una de las mejores cosas que yo había visto en mucho tiempo. Pero lamentablemente no me acuerdo exactamente del título, pero me pasé como 3 días en el cine con 3 amigos y entonces sí lo vimos todo. Estuvo impresionante. Una preguntita. Esta pregunta no se refiere exclusivamente a México, ¿no? ¿Autores mexicanos? No, Latinoamérica, ¿ok? Sí, y sí. Entonces, y solamente puedo decir que cuando yo empecé a hacer proyectos libres y cuando empecé a tratar de trabajar con un grupo propio y componerlo yo misma, entonces en Austria y en Alemania hubo trabajos de Lula Ríos que me gustaron muchísimo porque esa mezcla de investigación, un enfoque documental y a la vez literario me pareció muy interesante. No sé si también cuente, ¿no? Pero es algo que yo diría, ¿no? En lo que son trabajos libres, ¿no? Me pareció emocionante. Hace unos 10 años, calculo, 10, 12 años. Ein Titel ist mir jetzt noch eingefallen. Ahora sí me acuerdo de un título que ni siquiera había captado Manuel Puig, ¿no? El beso de la mujer araña. Esta descripción de la homosexualidad y el convertirlo en delito y la colaboración, la amistad también fue para mí una cosa muy grande. Eso lo leí hace mucho, creo que, pero lo de la mujer araña, yo creo que eso sí de alguna manera ya ha entrado a ciertas regiones subcutáneas dentro de mí. Bueno, voy a pasar con otra pregunta. Conociendo el público, ¿qué tanto ha influenciado la historia de su país en su escritura y en la escena teatral actual? Creo que la historia se introduce de manera permanente, de alguna manera, porque, bueno, el idioma escrito, el alemán escrito no es, digamos, mi idioma. Era más bien, eso es más bien como la lengua de la escuela o de la tele. Yo más bien hablo un dialecto suizo y creo que hay una especie de diferencia entre ambas lenguas, un plus, porque este lengua escrita, este alemán escrito, siempre conserva algo artificial. No es el idioma al que mi corazón tiende, por ejemplo. Y ese es un aspecto que tiene que ver con una peculiaridad lingüística de mi país de origen, Suiza. Y por otro lado, creo que hay algo ambivalente, algo que está en una forma ambivalente, porque es algo que me ocupa más bien en un plano político en el que estoy activa. Por ejemplo, la ortografía. Hay ciertas palabras en alemán suizo que no existen en, en alemán de Alemania. Y hay como puertitas traseras que se abren en los dialectos. Y esos me acompañan también como una especie de visión aparte. Y es como zafarse de condiciones en las que te ves forzada a entrar. Estas puertitas te permiten salirte de ahí. Creo
que en mi caso se expresa de manera bastante directa. Por un lado, por una falta de memoria, digamos, que se cuenta en Austria, lo que se cuenta, lo que no se cuenta, o lo que no se puede ni debe contar. Y eso checa muy bien con el manejo austriaco de la historia. Entonces, en ese sentido, en mi caso es bastante directo y creo que también en un plano lingüístico, quizá de manera similar con Katia, porque el el alemán austriaco tiene como una superficie bonita, pulida, como de un mundo feliz. Hay una historia que funciona, pero que esta historia conlleva que mucho se olvide y también excluye a mucha gente. Y creo que esta forma de melodía, digamos, de lo más dialectal, también lo integro yo a mi a mi propio lenguaje. Creo que de manera inconsciente probablemente la historia sí desempeña un papel importante, casi siempre. Yo trabajo mucho en la forma de mitos o cultura pop o cuentos de hadas. Entonces, no sé, quizás si se analizara más profundamente se descubrieran rastros, huellas de la historia, pero me acuerdo ahorita de una obra que escribí que trata, sí, de una manera sobre la historia alemana, la historia colonial alemana en Namibia. Es una comedia negra que escribí sobre un proyecto histórico. O sea, fue un proyecto histórico, concretamente. Creo que en mi caso, en inmediato, no desempeña un papel grande, pero pues como dijeron mis compañeras, mis colegas, es algo de lo que no te puedes escapar. Yo nací en 1976 y es la generación. Y ahí, o sea, mis abuelos, mis padres pertenecen todavía a la generación de los que eran culpables, la Segunda Guerra Mundial, el régimen de nazi, todo eso. Y todo eso es todavía parte automática de la historia familiar. Cuando hablamos, por ejemplo, de los abuelos, qué hicieron o qué no hicieron, más los abuelos que los padres. Y me he dado cuenta que esto, a manera personal, mis obras contienen personajes que viven historias de emancipación. Es una construcción un poco osada, fundamentar esto en la historia de mi país, pero sí puede ser. Pensé antes de tomar la palabra aquí, pero creo que sí tiene que ver con tener empatía con la gente que tiene situaciones difíciles por razones muy diversas. Preguntarse qué pasa cuando se habla desde una posición de poder, cuando el sistema destruye a la gente. Jimena, Jimena, me interesaría mucho qué es esta misma pregunta para ti. ¿Cómo manejas tú el contexto mexicano o la historia mexicana? Creo que en mis obras particularmente no hay una marca clara de dónde está la historia mexicana. Tengo muy ubicadas y respeto mucho a ciertas obras o ciertas autoras que lo manejan bastante. Puedo pensar, por ejemplo, en Conchi León, que es una autora que es de Yucatán y entonces sus textos están súper cargados de toda la historia de esa parte de México y a ella yo la respeto muchísimo, pero un poco la respeto sabiendo que yo no accedo a la historia como ella y que los referentes no son iguales a pesar de que estamos en el mismo país. Y creo que yo más bien tiendo personalmente en mis obras a quitar el territorio. Entonces ahí me siento un poco ajena a esta pregunta de cómo influye la historia. Creo que no encuentro una incidencia así directa en ninguna obra. Eso. ¿Y algo más? No. Paso a la siguiente pregunta de
el público? ¿Qué encuentran o aprenden o buscan en la lectura de sus contemporáneos y contemporáneas? Me parece muy difícil dar una respuesta general porque depende mucho del texto concreto que se esté leyendo. Es como en el intercambio con otras personas, es un intercambio. En este caso, el intercambio se hace a través de un texto que uno lee y eso amplía tu propia perspectiva. Y a veces son también de colegas, hombres y mujeres con los que trabajo, con los que colaboro. A veces es bonito poder utilizar, por ejemplo, con su permiso, ciertos fraseos, ciertas formulaciones, ciertas frases en variaciones y quizás seguir escribiendo juntos algo a partir de eso. Un autor del que en último tiempo he leído mucho, que es casi David Icke, de la parte francesa de Canadá, es más o menos de la misma edad que yo. Y creo que ahí entendí o reflexioné acerca de algo a través de su lectura. Tiene una forma de escribir con humor que es muy específica de él, que es diferente de lo que yo escribo. Es un humor muy oscuro, muy amargo. Es como, no sé si conoces este modelo de lo known, unknown, conocido, desconocido, conocido. Hay como ciertas cosas que me resultan familiares y hay otras que valoro mucho porque son muy diferentes y que me enriquecen porque son diferentes a lo que yo hago, y hay otras que son tan diferentes que no las entiendo, que me parecen difíciles, y hay otras cosas donde hay como un piso común. Y hay partes que me parecen aburridas porque ya las conozco, pero hay veces que digo, ay, qué bueno, no estoy solo con este tema. Entonces yo creo que depende mucho de los textos en sí y que contienen todos quizá alguno de estos 4 elementos que mencioné de familiaridad y lejanía. Voy a hacer una confesión muy grande y es que no voy demasiado al teatro y con frecuencia no me doy cuenta de lo que los y las colegas hacen. Y cuando me entero de algo, pues me da gusto y me parece que increíble que en Alemania haya una diversidad tan grande de formas y eso me interesa. Cada autor o autora elige sus propios temas, su propia aproximación, su propia forma, pero me doy cuenta de que en realidad en la práctica no estoy muy ligada al teatro, a la práctica cotidiana del teatro. Entonces no tengo demasiado contacto con los textos de otros autores, debo confesar. A veces leo en las revistas algo de ellos, pero no mucho. Y leo yo sobre todo orientándome a temas que me interesan. Más bien partiendo de una investigación que esté haciendo. Entonces, si ahí hay autores contemporáneos y autoras o por un interés formal, entonces veo que hay de biopics, por ejemplo, personas, mujeres en esa época, cómo se hizo, que escribieron y hago como elijo ciertos autores
quién escribió sobre qué cosa, pero tiene que ver más con complejos temáticos. Y aparte hay como 2 o 3 personas que admiro mucho, que siempre sigo y que también leo y veo. ¿Quiénes serían esas 2 o 3 personas? Por ejemplo, Gerhild, que está aquí, Sibylle Berg, Jakob Nolte, Kurt Nolte. Que son gente a la que siempre regreso. Elfriede Jelinek. Y para mí hay siempre como la presencia de las autoras anglosajones que ya quizá no se lean mucho acá, pero que durante mucho tiempo estuvieron de moda. Y me gusta a veces también ver cosas más viejas, Dennis Kelly, no sé. Bueno, pues ya estamos terminando y por último quisiera pedirles, yo les pedí que buscaran entre sus obras y sus escritos del pasado algún fragmento, un parlamento que con esta situación hayan resignificado y que quisieran compartir un poco a modo quizá de regalo para la gente. Entonces, si podemos pasar a la lectura de ese fragmento, por favor. Quien lo haya preparado. Bueno, pues voy a empezar, si nadie quiere. Fue una tarea difícil porque revisé mis obras buscando esta pregunta concreta y pues me parece que no hay algo que por esta situación haya obtenido un significado nuevo. Es más bien que toda la otra, que también está ya traducida en español, tiene una situación de partida que pudiera leerse de otra manera ahora. Se llama Testosterona, tiene la forma como de un cuento de hadas, Juan sin miedo, una familia muy rica que está encerrada en una gated community y afuera hay guerra civil y violencia y todo, y tienen cámaras de vigilancia y se ocultan, pero en algún momento penetra a pesar de todo la violencia. Entonces voy a leer el principio de la obra porque me parece que podría leerse desde la pandemia, desde el miedo a contagiarse. Quizá esté muy bien. Entonces empiezo a leer. Son diferentes personajes, pero no voy a leer los nombres, creo que no importa. Se va a entender de todas maneras. El testamento, sala de estar de los Klemmer, elegancia estilo falsa modestia, pantalla gigante que funciona como televisor, reproductor de DVD y monitor de circuito cerrado de televisión. En la pared 2 fotos, una de Solveig e Ingo, una de Raúl en uniforme de combate con una gran sonrisa posando con una calavera. En la esquina el sillón del patriarca. Distribuidos por toda la sala, los trofeos, diplomas y condecoraciones alcanzados por Ingo en deporte, música y medicina. Ingo, Solveig y Fabian. Solveig prende el televisor. Extractos de películas de guerra sin sonido a manera de noticias. En el borde inferior de la pantalla pasan textos corridos en forma de loop. Nuevas protestas en regiones marginadas. Barrio Malo. Tiroteo deja 17 muertos. Se agrava la guerra de pandillas en Barrio Malo. Más autos incendiados en Barrio Malo. Incrementa tasa de asesinato en Distrito Problema de Barrio Malo. Terrible lo que pasa en el mundo. Pero todo eso está muy lejos. No tan lejos. Es Barrio Malo. Si eso ya es Barrio Malo, ¿cómo será Barrio Muy Malo? Ningún reportero se atreve a meterse. Apágalo, por favor. Pero hay que saber lo que está pasando. ¿Realmente? Apaga el televisor. Todo el día veo cuerpos maltratados, heridas, miseria, muerte. De noche en casa no quiero más de eso, por favor. Pero son casi nuestros vecinos. ¿Prendiste la alarma? Claro que sí. Lo dices así a la ligera, pero la semana pasada se te olvidó. Una vez lo olvidé, sí.
puede ser esa vez la que nos mate. Ingo, por favor, no te pongas paranoico. Así no te crié. Para mí la vida es todo. Veo todos los días lo rápido que se pierde. A veces pienso que tienes el trabajo equivocado, hijo, que eres demasiado sensible para este tipo de trabajo. Perdona que te contradiga, padre, pero no soy sensible, soy realista. Ingo, aquí vivimos en seguridad. Es el lugar mejor protegido del mundo. Es un buen lugar para niños, el mejor lugar. Aunque sí saben lo que pasó con el hijo del vecino, ¿no? Un caso único. Solveig vuelve a prender el televisor, noticias, tiroteo. Amor, por favor, vuelve a apagar el televisor. Eso sería. Gracias, Rebeca. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya. Esto fue un radioteatro no mucho tiempo antes de Corona, como medio año. Entonces el estreno se pospuso por Corona, pero bueno, voy a leer partes de aquí. Se van a tomar medidas para que llegue la liberación, por fin. Que este librito de frases hechas sea nuestra enciclopedia ideológica para llevarnos a mejores tiempos. Punto 1. La casa es el lugar más bonito del mundo. Punto 2. Quien quiera sobrevivir, que duerma. Punto 3. Quien no lo crea, allá él. Punto 4. Sonríe y el mundo se irá contigo. Punto 5. El paisaje está contaminado de todo lo que da miedo. Punto 6. Lo que da miedo hay que conquistarlo. Punto 7. Los alimentos enlatados se conservan durante varios años y solo se necesita un abrelatas. Punto 8. La casa es el lugar donde uno de noche no se pone tieso del miedo si algo truena. Ponemos las frases en el refrigerador o en la pizarra. Hacemos de ellas subtítulos para los programas de televisión que pasan en la tarde. Las ponemos en hojas que nos echamos en los bolsos de nuestras chamarras. Mandamos correos electrónicos y a veces, cuando nos da nostalgia los viejos tiempos, mandamos un fax. Revisamos los puntos y una otra vez hasta que nos hayamos convertido en los puntos. Punto 9. Verás si realmente estás parado en el lugar correcto en cuanto se encienda la luz. Realmente es bonito tener estos puntos. A veces miramos hacia afuera a lo que llaman el mundo. Nos asomamos por la cortina. A veces vamos sigilosamente a la azotea y vigilamos la vista. Miramos hacia el interior de los sueños. Pensamos, quien quiera sobrevivir, que duerma. Katia, ¿quieren? Sí, con mucho gusto, Cristo. Mi fragmento es de la obra Te amo, que también se va a presentar aquí. Es bastante corto. Lo malo es que las castañas inmediatamente empiezan a cambiar. Esa capa blanca en el medio. Ya el segundo día no se ve tan blanca como el primero. Va desapareciendo la pelusilla. Por lo mismo es algo tan especial recolectarlas recién caídas al pasto. Ya a los pocos días las castañas quedaron totalmente secas. A los pocos meses están más oscuras y unos años después incluso más pequeñas. Ahí para mí el tema es como lo efímero y la relación con el COVID es lo efímero de las reglas, de las normas para la sociedad. Gracias. Consejos. Es de un texto que escribí en el otoño-invierno. Consejos para padres de familia aplicados. Si cuida de familiares mayores, débiles, dementes. Si cuida de niños con conductas anormales, niños pequeños y bebés que se la pasan llorando. Si experimenta violencia doméstica, también de parte de personas dementes violentas debido a su demencia. Si es madre o padre soltero. Si cuida de varios jóvenes con altos valores infecciosos hormonales. Si tiene una pareja sentimental desesperada y dispuesta a recurrir a la violencia. Si usted representa alguno de estos puntos y algo parecido se aplica a usted, siga los siguientes consejos. Teme constantemente té de salvia recién preparado, ya que este regula lapsos mentales y síntomas de estrés.
Coloque regularmente sus pies en una posición más alta que la cadera. Mantenga esta posición de relajación durante unos 20 minutos. Agarre una pluma y anote lo que haya logrado hoy. Aquí van unos ejemplos. Tapé exitosamente mi morete con maquillaje. Me quité unas uñas enterradas sin derramar mucha sangre. Compré un segundo celular sin que nadie se diera cuenta para que el celular no me pueda seguir vigilando. Le dije a mi hijo que lamentaba que no le gustara la comida que le preparaba. Pedí disculpas con éxito. Lustré los zapatos del padre del niño. Compré desinfectante. Compré maquillaje. No me desanimé de tanta preocupación. Compré una compresa de frío y caliente. Recolecté los restos de comida del piso, todos, etcétera, etcétera. En cuanto haya terminado sus notas, el inventario de lo logrado, váyase a un espacio protegido. Si no tiene un espacio protegido propio, confórmese con un baño. Siéntese. A 2 dedos por debajo de donde comienza su frente se encuentra un punto importante. Cierre sus ojos. Estimula este punto con su dedo índice. Suéltelo todo. Mantenga los ojos cerrados. Eso fue todo. Pues muchas gracias por compartir el fragmento y por ser parte de esta mesa. Fue un gusto y creo que el tiempo se nos ha terminado, entonces creo que es momento de que vuelvan Mariana o Alexandra aquí a la pantalla. Hola, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por generarnos este espacio protegido. Jimena, muchísimas gracias por permitir que ocurriera esta conversación a través de tus preguntas. A la gente que compartió sus inquietudes y sus comentarios, tanto en la transmisión de YouTube como en Facebook, muchísimas gracias. Sobre todo, muchas gracias Cristo, Rebeca, Gerhild, Katia, por dejarnos entrar un poquito en sus universos, por descubrir también que no estamos tan lejanos como a veces podríamos pensarlo. Y quisiera también recordarles que durante el día de hoy se van a publicar los resultados de las convocatorias de los talleres de Katia y Gerhild. Agradecerle muchísimo a toda la gente que postuló para estos talleres. Nos llegaron cientos de solicitudes de todas partes de México, de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Chile, de Argentina. En verdad, hay muchísimo interés por lo que está sucediendo este año con el Theaterwelt. Lamentablemente, solo teníamos muy poquitos lugares, pero creo que esta mesa y la presentación que tendremos a finales del mes de los semimontados, por supuesto, son otras maneras de acercarse a lo que está sucediendo con la dramaturgia contemporánea escrita en alemán en estos momentos. Ya lo decía Alexandra al principio de esta conversación, les pedimos que estén muy atentos a las redes sociales y a las páginas tanto del Goethe Institut como de la Coordinación Nacional de Teatro, de la Embajada de Austria, de la Embajada de Suiza y por supuesto de la Cátedra Bergman para seguir enterándose de lo que ocurre con este Theaterwelt que a partir de la pandemia también se ha vuelto un Theaterwelt expandido. Decíamos ya que esto es nuestro Oktoberfest teatral. Estaremos a lo largo del mes haciendo una serie de actividades que creo que nos acercarán a esta latitud que no es tan disímil cuando empezamos a rascarle a la superficie. Y solamente quería apuntar un par de cositas. Por ahí había alguien que preguntaba sobre recomendaciones y se habló de Thomas Koch. Thomas Koch justo participó de una edición anterior del Theaterwelt y tenemos una charla en nuestro canal de YouTube con él por si quisieran revisarla. Mariano Ginás es el director de la película La Flor, que Rebeca comentó también, y de igual manera hay una conversación con él explicando cómo hizo esta película de 16 horas en el canal de YouTube. Y había alguien que preguntaba sobre la diferencia entre dramaturgista y dramaturga, que en México quizá no está tan conocido. Hay una conversación con Brian Quert al respecto. Nos interesa muchísimo siempre dar a conocer lo que está pasando con el teatro y el cine alrededor del mundo, y qué bueno que esta tarde podamos haber hecho un poquito más para conocernos mejor desde estas dos
latitudes. Gracias, gracias Anne, gracias Claudia, las dos intérpretes que hacen posible que esto ocurra, y muchísimas gracias también a todos los que están atrás técnicamente de esta conversación. El Theaterwelt arranca hoy y está sucediendo a lo largo de este mes. Las y los esperamos. Muchísimas gracias.